Hola a todas queridas, seguimos aquí estudiando Tomer de Borá. Estamos en el atributo número 9, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. El atributo número 9 es y arrojarás a las profundidades del mar todas sus faltas. En hebreo, Betashlich Bimtzulot Yam Kol Hatotam. Tashlich es el nombre de el, el rezo que se hace después de Minjá del día de Rosh Hashanah, del primer día, en el cual se va una corriente de agua, se dicen unos textos específicos y se hace un acto simbólico en el cual estamos arrojando todos nuestros pecados a la profundidad del mar. ¿De dónde proviene esta práctica? De esta cualidad de Hashem, que es una cualidad donde Akadosh Baruj Hu demuestra su misericordia hacia Am Israel. Se refiere básicamente a que Dios perdona a Israel cuando se arrepiente y retorna a los buenos caminos y castiga a quien les hizo mal. Vamos a ir intentando aprender poco a poco. Cuando Am Israel pecó en Egipto, Hashem los entregó en el poder del faraón. El faraón los esclavizó, los maltrató, tuvieron 210 años de muchos sufrimientos. Sin embargo, en el momento en que clamaron a Dios y volvieron a Él, Dios, aparte de sacarlos, castigó al faraón. Los castigó con las 10 plagas conocidas, con la partida del Mar Rojo y bueno, todo lo que sucedió cerca de los milagros de Pesaj. En otras épocas de la historia, por ejemplo, en Sanjerib, también ocurrió que Sanjerib estaba atacando el reino de Yehudá y sitió la ciudad de Jerusalén, pero en la noche Hashem mandó una plaga y lo mató. Sabemos que estaba decretado de que Sanjerib hiciera esta guerra. Sin embargo, después de que ocurrió esto, Dios castigó a Sanjerib. Lo mismo pasó en el milagro de Purim. Amán, un descendiente de Amalek, archienemigo de Israel, procuró la aniquilación total de todo el pueblo. Y sin embargo, Israel, después de volver en arrepentimiento, fueron salvados y él fue colgado en el palo donde había pretendido colgar a Mordejai. ¿Cómo puede ser y qué significa esto? De que Hashem nos salva cuando nos arrepentimos y a la vez castiga a aquellos que hicieron mal. Tenemos que aprender que Akadosh Baruj Hu, cuando manda un sufrimiento o una situación, no lo manda, como hemos hablado, por castigar, por hacer maldad, por causar dolor, lo manda para que la persona o el pueblo de Israel en general reaccione y retorne de sus malos pasos hacia el buen camino y retornen hacia Hashem. Cuando el Creador decreta para el mundo que tiene que haber, perdón, cuando el Creador decreta que tiene que haber una situación, Él le da permiso a los mensajeros de cumplir con su misión. En el caso de Paró, estaba decretado de que íbamos a ser esclavos en Egipto en una tierra extraña durante un tiempo. Y el faraón y los egipcios fueron los designados a llevar a cabo este decreto de Hashem. Sin embargo, después de que Am Israel se arrepiente, Hashem los castiga. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Cuando el ser humano se confiesa con la intención de recibir pureza espiritual, Akadosh Baruj Hu atiende al clamor de que la persona que peca sabe que necesita un una reprimenda, sabe que necesita un camino para limpiarse del pecado y sabe que a veces esa limpieza viene a través de un sufrimiento. David Amelech en el Teilín pidió, límpiame completamente de mi pecado, ¿sí? Y vemos que en Yom Kippur nosotros le pedimos a Hashem, con tu abundante clemencia, borra mi pecado. Es decir, que le pedimos a Hashem que aunque es verdad que merecemos cierto tipo de sufrimiento, cierto tipo de consecuencia por habernos comportado de forma incorrecta, le pedimos que eso sea algo suave, que sea algo ligero, que no interfiera con nuestros rezos, con el estudio de Torah, que no constituyan estos sufrimientos un obstáculo para el desarrollo espiritual. Y también Akadosh Baruj Hu escucha este pedido porque la persona dice, Hashem, tú eres justo en todo lo que nos sucede. Es decir,
nosotros expresamos nuestra disposición a aceptar los sufrimientos, los malos ratos, las pruebas, las situaciones difíciles que Hashem nos pone, porque sabemos que eso sirve de caparatabonos, eso sirve de expiación. Y sabemos que los errores, los pecados, son purgados o por medio del sufrimiento o, después de 120 años, la muerte. Cuando la persona se confiesa de esta manera, Hashem entiende que ese sufrimiento ya cumplió su función. Y vemos que justamente en el servicio de Yom Kippur se buscan dos chivos de expiación que tienen que ser iguales. Uno era sacrificado como una ofrenda y el otro era enviado vivo a una tierra despeñado por un acantilado que se terminaba desmembrando todo. Y el Cohen Gadol confesaba sobre ese chivo todas las faltas cometidas por Israel. Hashem nos dice, el chivo porta sobre sí todas las iniquidades de los israelitas de Am Israel hacia una tierra despoblada. Y esto significa literalmente que ese chivo cargaba de forma real con todos los pecados de Am Israel y luego era despedido en la tierra y igual que desaparecía el chivo, desaparecían los pecados. Entonces, lo que tenemos que saber es que explica el Zohar de que este chivo expiaba esos pecados y este chivo también representa y se corresponde con la fuerza espiritual encargada de cobrarse las faltas de los seres humanos. También se corresponde con el ángel encargado del ángel de la muerte, ¿sí? Quien ejecuta los decretos divinos de castigo. Y también representa las fuerzas del mal, la inclinación al mal. Entonces, Hashem dice, Dios manda todos estos factores de castigo o todas estas consecuencias del pecado y las zumba, las lanza, las deposita en este ángel del mal, en este ángel de la muerte, de las fuerzas del mal, de la fuerza espiritual negativa. Al igual que en Yom Kippur, el chivo expiatorio desaparecía y con eso se aplastaban y se desaparecían todas las culpas de Am Israel porque eran transferidas a él. De la misma manera, Hashem hace que los pecados de los seres humanos sean transferidos a este ángel del mal, logrando que Am Israel se queden puros y libres de culpa. Entonces, una vez que ya Am Israel se arrepintió y que quedan libres de culpa, todos aquellos que han agredido al pueblo de Israel deben ser castigados, a pesar de que cumplieron con la misión divina de castigarlo. Y por eso está escrito en el Pasuk, está escrito en el versículo, que Hashem decretó que las personas que hacen mal, hizo un decreto de que todo aquel que le haga daño a Israel va a pagar con su condena, va a rendirle cuentas a Hashem y va a recibir un castigo por haberle hecho daño a Israel. Entonces, explica aquí que no solamente son castigados por haber ejecutado esa sentencia de Hashem, sino también porque en general todos los imperios que nos han oprimido a lo largo de la historia y todos los reyes y todos los decretos que nos han hecho daño a lo largo de la historia, han hecho esto con mucho gusto. Es decir, lo han hecho disfrutando del dolor y del daño que estaba viviendo Am Israel en ese momento. Entonces, una vez que hayan cumplido su propósito de castigar, ellos son víctimas de su propio rol de verdugos. Y vemos que Hashem hace esto en otros tipos de situaciones. Por ejemplo, cuando hay alguna persona que merece, o en la época del templo, merecía recibir un castigo de apedreamiento con piedras, les lanzaban piedras, decían que luego esas piedras había que enterrarlas. O si había algún otro objeto que se utilizaba para llevar a cabo una condena expresada por una corte rabínica, todos esos eran enterrados,
Por un lado, para no humillar a la persona que tuvo que recibir esa condena, sino que también para que no se asocie con esto. La persona que fue, digamos, el delincuente o el transgresor, por así decirlo. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo que nos dice es que al final Hashem siempre va a someter a Am Israel a un juicio favorable. Como está escrito, agotaré mis flechas en ellos. Dice el Pasuk, agotaré mis flechas en ellos, implicando de que cuando el pueblo de Israel hace pecados, Hashem le impondrá un castigo, pero dirá, aunque voy a acumular el mal sobre ellos, voy a agotar mis flechas. El Ramak explica que la flecha se refiere a que una vez que Am Israel ya corrigió, esas flechas que le sobran las va a utilizar para castigarlos a ellos. Entonces, tenemos que saber que los pasos de la Teshuvá están ligados a este atributo. Sabemos que hay 3 etapas, por así decirlo, según varios de nuestros sabios. La primera etapa está en el proceso de Teshuvá. Hashem primero se comporta con nosotros dándonos vida, a pesar de que hemos pecado en contra de Él. Y allí utiliza el primer atributo, ¿quién Hashem es como tú? Que a pesar de que usamos el regalo de la vida contra ti, nos continúas dando favores. Luego, Él actúa con nosotros con el segundo atributo, quien carga con el pecado, porque sigue sosteniendo y manteniendo al ángel destructor que creamos para que no nos destruya a nosotros, esperando a que volvamos en Teshuvá. Luego, cuando volvemos en Teshuvá, Hashem utiliza la otra cualidad, quien quita la iniquidad, quien remueve el pecado, porque limpia toda la consecuencia del pecado, el efecto que tuvo dentro de la creación. Ahora, a pesar de todo esto, el ángel destructor aún está así. Entonces, este último momento, esta última etapa del proceso de Teshuvá es la destrucción de este ángel, a través de esta cualidad de que Hashem tira en el fondo del mar nuestros pecados, destruyendo completamente a ese ángel. Entonces tenemos que saber que la manera en que nosotros imitamos a Kadosh Baruj Hu con esta cualidad es cuando vemos que una persona obró mal, una persona incluso que se le catalogaría como rayá, como malvado, y vemos que está sufriendo, que le mandaron un castigo. La persona, en vez de decir, eso es lo que se merecía, mira todo el mal que hizo, mira todos los pecados que hizo, en vez de regocijarse dentro de su corazón por el castigo que está recibiendo o el sufrimiento, o rechazarlo por justamente eso que está pasando, dice que la persona no debe rechazarlo porque una vez que ha recibido su merecido, una vez que ha recibido su castigo y su sufrimiento, Hashem lo limpió. Y por eso vemos que Akadosh Baruj Hu dice, si un malvado ves que sufre, tienes que sentirte con él como un hermano. Primero lo llama malvado y luego lo llama hermano. ¿Por qué? Porque aunque haya sido malvado, el sufrimiento lo limpió y ya ahora es un hermano. Y la persona debe apiadarse de él, sustituir esa molestia o ese sentido de degradarlo y pensar, sus pecados fueron lo que le causaron esto. Sus pecados fueron lo que le están dando este sufrimiento. Apiadarse de él, salvarlo de sus enemigos y ser compasivo con esta persona. Que Besrat Hashem podamos despertar esta cualidad de Hashem y saber que los sufrimientos purifican nuestros pecados y que Akadosh Baruj Hu escuche nuestros rezos para que todos esos pecados realmente de nosotros de forma individual y de todo Israel puedan desaparecer y ser borrados de la faz de la tierra a través de nuestra Teshuvá, que culmina, si Dios quiere, el día de Yom Kippur con ese simbolismo del Azazel, del chivo que es llevado a esa montaña y que a través de esto Akadosh Baruj Hu mande finalmente al Mashiach y se renueve, se revele toda la verdad y saber que su reinado, Besrat Hashem, va a estar
para siempre completo y va a estar claro que Él desde el principio ha sido quien ha manejado, quien maneja y quien manejará el mundo y que todas las situaciones que ha pasado a Israel han sido solo por nuestro bien.